A todos los que están acá y a los que están por Zoom. Mi nombre es Yamila Abdul, yo voy a coordinar el día de hoy. El disertante va a ser José Nani, va a estar solo, así que vamos a tratar de hacerlo más dinámico y bueno, que participen, abran el micrófono o escriban sus preguntas y participen, lo mismo para los que están acá, así se hace no tan monótono. No, explica que el doctor Merlo no pudo venir. Sí, el doctor Merlo tuvo un inconveniente, estaba acá una audiencia en la que, bueno, tenía que participar porque era un caso que venía llevando él, así que por cuestiones de agenda no puede estar presente. Así que bueno, estamos con el doctor Nani, él es abogado defensor, graduado de la UNR, es especialista. Abogado litigante. Litigante. Lo copié a Corbalán. Graduado de la UNR, es especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y de Derechos Humanos y es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de nuestra ciudad. El tema que nos convoca hoy es el principio de objetividad fiscal. Como no tenemos al fiscal para hacerle las preguntas, vamos a sentirnos libres de hacer críticas. Así que, bueno, para partir, sabemos que tanto en la ley orgánica, en nuestro caso de la provincia de Santa Fe, del Ministerio Público de la Acusación, la 13013, y la ley también orgánica del Ministerio Público Fiscal a nivel nacional, está consagrado el principio de objetividad como principio de actuación base de los fiscales en caso de la provincial, la ley del Ministerio Público de la Acusación, nos habla de que la objetividad es para una justa aplicación de la ley, para resguardar la vigencia equilibrada de todos los valores jurídicos consagrados en la Constitución y en la ley. Y por otra parte, también, siguiendo más o menos la misma línea, el artículo 9, inciso D, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, nos habla de una aplicación justa de la ley y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado. Esto nos lleva a preguntarnos qué es la objetividad. Cuando vamos a buscar una definición de objetividad, suele haber distintas posturas. Yo leyendo vi distintas posturas. Hay algunos que hablan de la objetividad propiamente dicha, de la objetividad a la hora de recabar pruebas y basar toda la investigación en pruebas objetivas, ciertas. Y por otro lado, hay algunos que equiparan la objetividad con la imparcialidad, que eso es un poco discutible, por lo menos a mi entender, porque son dos ideas distintas. Objetividad es más el principio de actuación de los fiscales, mientras que la imparcialidad es el principio de actuación de los jueces. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que, bueno, no sé si quieres empezar. Tu idea de... ¿Fallo comentar? Sí, pero lo podemos tirar más. Ah, bueno. ¿Qué es la objetividad? ¿Qué límites crees que tiene o que debería tener la objetividad, por lo menos hoy en la provincia de Santa Fe o a nivel nacional también? Buenas tardes. Gracias a Raúl y a la gente del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados por la nueva invitación. La verdad que siempre es un placer, una gran satisfacción venir a hablar, a charlar con colegas, con los pocos de esto. Y crear ideas, abogados. Gracias. Nuevamente. Cuando me convocaron, me preguntaron si me interesaba el tema de hoy, que es el deber de objetividad. La verdad que al principio no lo dimensioné, como luego me puse a investigar las distintas variantes que se entiende por el deber de objetividad y cómo conjuga el deber de objetividad con la verdad real, con un sistema acusatorio, con un sistema inquisitivo. Y una vez que me fui metiendo en el tema, la verdad que encontré un montón de disparadores, que mi idea es instalarlos hoy aquí, los que estamos presentes y los que están virtualmente, para hacer un poco más dinámica
la charla. Voy a frenar unos minutos porque hay nuevos ingresos. ¿Qué haces? Confieso que cuando me puse a preparar el tema, supuse que iba a enfrentar, o por lo menos iba a tener el disparador de algún fiscal en la mesa. Era la idea. Pero ir yo de un poco de hacerle de contrapeso. Y bueno, hay algunos conceptos que esperé que lo diga un fiscal, porque creo que es el fiscal quien debe expresarlo. Yo, desde mi rol de abogado particular, hay algunas cuestiones que si bien uno confronta, critica, pero bueno, yo no soy funcionario público, nunca lo fui, siempre me dediqué a la profesión. Y creo que ellos tienen más aceitados este dilema, a veces ético-jurídico, que tiene un fiscal de hasta dónde llevar adelante su investigación, su teoría del caso, eh, y esta verdadera objetividad, y que se entiende realmente por un deber de objetividad del fiscal. No tenemos fiscal, se tendrán que conformar con un simple abogado defensor, abogado y litigante. Y bueno, voy a tratar de tirar algunos disparadores para no hacer una exposición teórica, sino más bien compartir algunos conceptos que, bueno, estuve adelantando algunos con Raúl y ya se generó un contrapunto muy interesante. El deber de objetividad, encontramos un fundamento legal, el artículo 120 de la Constitución Nacional, en la provincia de Santa Fe, en la ley 13.013, que regula toda la actividad del Ministerio Público de la Acusación, al punto tal que el capítulo que fue originariamente reservado para la actuación del fiscal en el Código Procesal fue derogado por una ley específica, que es la 13.013, que es la que rige toda la actividad del MPA, su estructura, su organización, su régimen disciplinario, etcétera, etcétera. Ahora bien, se entiende que este deber que debe actuar o que se debe regir el fiscal dentro de un proceso penal debería ser en el marco de esta normativa, sin lesionar ningún principio, velando también por la protección de las víctimas, como así también la posición o el análisis de la prueba respecto al imputado. Ahora bien, y acá vino por lo menos el punto que me había propuesto tocar desde el punto de vista de la defensa y de los intereses del imputado, hasta donde es el fiscal quien debe velar por estos intereses del imputado. En ese sentido, los autores coinciden en que el fiscal, como está concebido en un sistema acusatorio, no debe ser una suerte de defensor bis del imputado, sino que deben representar, y no deben olvidarse de que ellos son representantes de los intereses de la sociedad. Ahora bien, para realizar sus tareas, el fiscal debe velar, en primer lugar, por el principio de legalidad, por el principio de contar con prueba limpia, no obtenida de manera ilegal. Debe respetar todos los derechos y garantías que establece la Constitución y el Código respecto del proceso penal, y debe ser flexible en el sentido de la realización de todas aquellas medidas que incluso puedan favorecer a los intereses del imputado. Y en este sentido de ser flexible, entiendo que no debe ser tomado de manera rigurosa, sino
y acá viene el primero de los disparadores que dejo planteado, es plantearse hipótesis acusatorias alternativas, claramente no arbitrarias, contra la persona investigada. ¿Hasta dónde el fiscal, frente a estos grises que suele haber en las investigaciones penales, o más luego en una instancia de debate, hasta dónde el fiscal debe guiarse por esa prueba alternativa, esa hipótesis alternativa a su teoría del caso, y velar en su caso por un dictado o solicitar el dictado de una sentencia absolutoria desechando su propia teoría del caso? En primer lugar, obviamente tiene que tener, al inicio de la investigación, debe de hacer un análisis si hay elementos serios y verosímiles para iniciar esta investigación e ir proyectando estos elementos a las distintas etapas del proceso penal. Sabemos bien que a medida que van avanzando las distintas etapas, esta pirámide que es el proceso penal se va cerrando y el fiscal debe ir desechando o prueba o distintas teorías del caso. Ahora, entiendo que el fiscal, y esto visto, reitero, visto desde el punto de la defensa, entiendo que el fiscal debe buscar estos elementos de convicción que eventualmente podrían favorecer o beneficiar al imputado, siempre y cuando guarden o podrían guardar relación con la investigación y evitar, en su caso, un posible dispendio jurisdiccional de llegar a una instancia de debate en la cual luzca, o por lo menos se vislumbre el dictado de una sentencia absolutoria. Este análisis que debe hacer, este análisis estratégico que debe hacer el fiscal en las etapas previas, siempre tiene que ir de la mano de la posibilidad de perder este caso. Y en el supuesto, o en el hipotético caso de que se advierta tempranamente sobre las posibilidades de éxito o no, retirar su hipótesis acusatoria y buscar una solución favorable para el imputado. Que no siempre puede llegar a ser la absolución. Puede ser una negociación de un cambio de calificación, puede llegar a ser la aplicación de un criterio de oportunidad, puede llegar a ser la salida alternativa a un proceso penal. Todos sabemos bien que son diversas las posibilidades que establece nuestro Código Procesal de buscar una solución al conflicto penal. Y esto hace también a la responsabilidad profesional del Ministerio Público Fiscal y hace también a la credibilidad del Ministerio Público Fiscal, ya que los éxitos y fracasos, por lo menos como está instalado hoy la actividad del Ministerio Público Fiscal, en este caso el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público Fiscal de materia federal, tienen distintos mecanismos disciplinarios para el caso de una aventura fiscal en referencia a algún caso, sobre todo de los mediáticos. Por eso encontré una definición, no, estuve en este caso investigando el tema mucho con Alberto Binder, quien me parece que toca bastante bien el tema en su libro de política criminal. Y Binder dice que el Ministerio Público Fiscal, por definición, debe actuar como un órgano que funcione eficazmente en la persecución del delito, y la obligación de ser objetivo en tales términos constituye un dispendio de esfuerzo incompatible con esa finalidad. Está en manos de la defensa, porque el diseño de un proceso acusatorio le da a la defensa un rol mucho más activo, mucho más preponderante de lo que era
el viejo sistema, inquisitivo. Y es el rol activo de la defensa el que debe ir haciendo temblar la teoría del caso de la fiscalía y por ende el deber de objetividad que debe guiar la teoría del caso de la fiscalía. Caso contrario, sin un rol activo de la defensa y en un sistema acusatorio en donde las partes están en una posición horizontal, pese a que a Raúl no le gustó mucho esta definición, ya me la estuvo cuestionando de manera antes que empecemos el debate, es el ministerio, es el rol preponderante de la defensa quien debe hacer de contrapeso respecto a la teoría del caso de la fiscal, y es el rol preponderante de la defensa quien debe garantizar y debe pretender, porque es la defensa quien actúa salvaguardando los intereses del imputado, y no el fiscal, quien debe hacer temblar esta teoría del caso fiscal basada, como dije, en un deber de objetividad. Y este deber de objetividad, los autores chilenos lo relacionan con la vieja idea de la búsqueda de la verdad que regía el sistema inquisitivo. Esta búsqueda de la verdad que obliga a recabar todas aquellas pruebas necesarias para lograr el cometido, inclusive aquellas que buscan beneficiar al imputado, es hoy vista o rediseñada en un proceso acusatorio en el descubrimiento de pruebas por ambas partes. Hola. Aquí lo que tenemos son dos teorías del caso, dos partes que se deben enfrentar, que deben confrontar en base al diálogo, a la discusión, a la controversia, y en base a esto deben indagarse y deben clarificar cuál es la verdad que se le pone adelante al magistrado. Y esta lógica del proceso inquisitivo, de la búsqueda de la verdad, supone o refiere que uno de los sujetos está obligado y tiene la capacidad de descubrir la verdad. Y aquí lo que tenemos, reitero, son dos partes confrontadas frente a un juez con determinadas reglas para litigar, y una se nutre de la otra. Es el fiscal, mejor dicho, es la defensa. Porque voy a hablar desde el lado de la defensa y no tanto del lado del fiscal. Quien debe neutralizar y quien debe confrontar esta posición de la fiscalía. El fiscal no debe ser neutral. El fiscal tiene una política acusatoria y debe llevar una política acusatoria. Pero frente a esta actitud de la defensa y a esta búsqueda de evidencia por parte de la defensa, pese a que en la realidad no funciona así, es donde se confronta en el juicio. No nos olvidemos que el proceso acusatorio está dado en base, o el eje del procedimiento acusatorio está dado en base al juicio, al debate. No ya tanto como era el sistema inquisitivo respecto que el eje central era la instrucción. Dije que la defensa... Hola, Gallego. ¿Cómo lo ves? Ah, bueno. ¿Frente mío? Ah,
Enfrente mío. Fue el día del pelado, creo, ¿sabes? Hoy. No, Hoy. ayer. Ah, no, ayer. Ayer, Ayer. Feliz día. yo tengo. Algo. Vuelvo al rol de la defensa, pues Nobleza Liga había planeado esta charla en función del rol de la defensa. Y en esta vorágine de la defensa, de intentar ganar el caso, se suele decir. Hoy los defensores tenemos una herramienta que es la investigación. Por lo menos en lo que hace mi caso particular, soy de investigar bastante, o por lo menos ya me fui rodeando de especialistas que colaboran con la elaboración de estrategia defensista y de teoría del caso. Hoy, por lo menos en la causa que yo trabajo, ya cuento con un perito calígrafo, ya cuento con un perito especialista en armas, ya cuento con psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, que me elaboran los dictámenes y yo ya los fui entrenando para que estén cancheros a la hora de contestar preguntas en un examen directo y en un contexto. Esto tiene una pata flaca, y hablando entre colegas, es que todo eso se le traslada el costo a los clientes y zapatean feo. Zapatean feo, pero uno puede sostener, uno puede construir su teoría de caso con argumentos científicos. Y estos argumentos científicos no están dados por un abogado, sino que están dados por alguien que sabe. Los otros días tenía una charla con un cliente que está acusado de un hecho sexual, y cuando le planteé la, la hipótesis de trabajo con un grupo de psicólogos, ¿bien? Para trabajar en la cámara GESEL, dice, no, pero vos lo que tenés que decir es tal cosa, me dijo mi psicóloga que digas tal cosa. Le digo, mira, yo lo puedo decir, pero quedo con un chamullero, ¿bien? Porque el día de mañana, cuando yo lo tenga que esa información, volcarla en un debate, la única oportunidad que yo tengo para hacer es un alegato de apertura o eventualmente un alegato de clausura. Y una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. ¿Bien? Entonces, yo necesito un dictamen de un psicólogo, de un psiquiatra, que me elabore un informe y que ese informe sea defendible en el debate. Sí, gracias. Conclusión. La hipótesis acusatoria del fiscal, en este caso, se cayó en momentos previos a la audiencia preliminar, porque el juez le había fijado un plazo para que acuse. Se cumplió ese plazo y el fiscal decidió no presentar acusación. Archivó el caso. ¿Y a qué voy con esto? Y ya volviendo a lo que estaba diciendo, y ya quiero ir finalizando para ir abriendo el debate. Fue el rol activo de la defensa quien, a través de evidencia recolectada por la defensa, hizo tambalear la teoría del caso de la fiscalía y decidió que el fiscal no acuse. No fue por una decisión activa del fiscal frente a una posible debilidad de su teoría del caso, sino que fue al revés, fue en virtud, y no estoy acá tirándome flores ni nada, que le podría haber pasado a cualquiera de ustedes, fue una actitud activa de la defensa que hizo que la teoría del caso de la fiscalía tiemble y el fiscal haga una proyección de que se iba a enfrentar a un juicio que seguramente terminaría en una sentencia absolutoria, con los costos que esto implica para el Estado, con los gastos que esto implica para el Estado, y con las posibles, a lo mejor, sanciones administrativas que podría llegar a tener el fiscal, o advertencias del tribunal al tener una teoría del caso endeble, hizo que el fiscal no no presente acusación. Voy terminando
con algunas cuestiones. Creo yo, y lo hemos discutido, lo hemos charlado hace un ratito con Raúl, creo que el fiscal, el deber de objetividad que se le puede exigir hoy al fiscal es en un contralor de la prueba, es en poner a disposición eh, los elementos probatorios a la defensa, es de abrir su investigación, es de ser claro en su acusación, en ser claro en su evidencia. El deber de objetividad que se debe exigir es ese. Debe haber un deber de la defensa activo, hacer jugar tanto la teoría del caso de la fiscalía y hacer temblar las bases de la teoría del caso de la fiscalía para lograr satisfacer los intereses de los clientes. Entiendo que el fiscal no está para ser defensor de los intereses del imputado, no es su función, es parte, tiene intereses, no así el juez. Será a lo mejor materia de otra charla, el rol del juez, no quise ahondar en eso, pero creo yo, y por lo menos dejo esto ya sentado, que si entendemos o si creemos que continúa la búsqueda de la verdad instalada en el sistema acusatorio, en un sistema inquisitivo, perdón, traspolada en un sistema acusatorio, son ambas partes quienes deben buscar o quienes deben confrontar esa búsqueda de la verdad y deben confrontar su teoría del caso ante un juez. Para eso tenemos las herramientas y los alcances legales que establecen para los roles de cada una de las defensas. Bueno, yo tengo algunas preguntas en base a lo que fuiste hablando. En un momento mencionaste lo mediático, más o menos a la mitad, ya lo hablamos esto también. Yo tratando de entender algunas decisiones fiscales que nos están pasando ahora en el estudio, y tratando de buscarle algún sentido a algunas cuestiones, me lleva a pensar, ampliándolo y llevándolo a un caso mediático, que no es el caso este, pero llevándolo a un caso mediático. ¿No creen ustedes que los fiscales tienen como, por el afán de quedar bien o de no quedar mal con la sociedad, tienden a perder esa objetividad por Sí, eso? sí, absolutamente, absolutamente. Me pasó en lo personal en un caso que tuvo una connotación mediática, un homicidio importante, en donde momentos previos cuando ya se veía venir que el fiscal debía acusar, porque había una persona privada de su libertad, eh, el fiscal me lo dice previamente, dice, no, voy a acusar, pero sé que no va a pasar la preliminar. Así me dijo, sé que no va a pasar la preliminar. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ¿por qué no lo frenamos acá? Buscamos. Y no, pero bueno, es el homicidio de tal, que esto, que lo otro. Acusó. La acusación pasó. La acusación pasó. Voy a abrir un paréntesis y esto corre por mi cuenta. Entiendo que todavía no se termina de darle la importancia que merece a la audiencia preliminar y a lo que los americanos llaman un control de la acusación. Creo yo que se debe dar un rol mucho más importante a la audiencia preliminar y no a la audiencia formal de presentación del caso. No es una presentación del caso. El rol del juez en la audiencia preliminar, lo dice el propio código, debe advertir la proyección de certeza en la acusación del fiscal. Acá se vislumbraba, porque fue parte del propio juez, en un caso de homicidio, que a mi cliente le dio la libertad, por entender que no se encontraban dados los elementos de convicción suficientes. O sea, no había elementos de convicción suficientes para dejarlo detenido, pero había elemento suficiente para volcarse una certeza. Era una contradicción absoluta. Está hablando de un homicidio agravado con connotaciones mediáticas. Fuimos al juicio y el juicio terminó absuelto, ambas personas.
juicio que duró casi 3 semanas, con un dispendio importante, y bueno, se podía haber frenado mucho tiempo antes. Entonces, ¿cómo juega a veces el rol del fiscal frente a la sociedad? Bueno, lo dije cuando estuve hablando. Creo que hoy los fiscales están muy expuestos desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de las presiones que tienen desde el MPA, desde la propia prensa, desde la política, en llevar todo a juicio y patear la pelota o para el juez, o para más adelante el tribunal, o eventualmente la Cámara. En definitiva, cuestiones que se podrían haber cortado mucho tiempo antes, porque la teoría del caso no era sólida y no se podía encontrar solidez en las distintas investigaciones que estaban llevando, se podían cortar. Bien. Bueno, en el fallo que yo había visto para que charlemos hoy es un caso de Tucumán, en donde hay un fiscal que pide apartarse del caso porque él está investigando un caso de una infracción a la ley de estupefacientes. Él tiene como imputado a la persona que en esta causa es denunciante, o sea, en otra causa tiene como imputado al denunciante de esta causa. Al denunciante lo allanaron y denuncia que sufrió maltrato por parte de la policía. Cuando el fiscal, por estar de turno, le llega esta causa, dice que él se tiene que apartar porque por el principio de objetividad se debe apartar. Eso lo apelan y la Cámara lo confirma. Entonces, el fiscal general de Tucumán, el que decide presentar un recurso de casación por creer que no se encuentra afectado el principio de objetividad, porque justamente en este caso estaría haciendo todo lo contrario. Entonces, bueno, este tiene algunas cosas interesantes, más o menos de lo que estuvimos hablando. Dice que la apreciación en ese caso, sería meramente subjetiva, porque estaría poniendo en cabeza de una persona que está investigada en un delito, que creo que es lo que pasa hoy en día acá también, una situación de tomarlo a esa persona como inferior o que le genera algún tipo de rechazo o ya estar mal predispuesto o tener algún prejuicio simplemente porque es imputado. Entonces, lo que decide es dar lugar al recurso de casación y remitir todas las actuaciones para que resuelva el fiscal que en un principio pidió apartarse, porque justamente no estaba, incluso cuando expresan agravios, nunca habla de que objetivamente se encuentra vulnerado por su participación, sino que en todo momento aduce esto, de que es imputado en otra causa y ya por eso él no puede ser objetivo, porque dando a entender que tiene una especie de prejuicio sobre lo que puede llegar a ser esa persona. Entonces justamente está dejando en evidencia la falta de objetividad que tienen en muchos casos los fiscales. Y dice algo que es sobre todo lo que quería mencionar, que habla de que los fiscales tienen una especie de carrera interna por ver cuántas condenas consiguen, y muchas veces también acá pasa que vas con todo, pedís un archivo, ya sabes que en cualquier lugar del mundo normal te darían un archivo, el fiscal te dice no porque tal cosa, o vamos y lo discutimos en la preliminar y Una instrucción que no puedo. tal cual, porque hay determinados delitos que no se pueden, que tenemos la orden de O tal vez el caso es de trascendencia pública y ni no hablar. se puede cerrar, ¿no? A mí me ha pasado, No puedo investigar. en materia federal, lo que pasa es que en materia federal, viste que tenés el fiscal que lleva la investigación no es el mismo fiscal que después lleva a juicio. Bien. Me ha pasado en muchas oportunidades de haber tenido charlas con fiscales de juicio que se agarran la cabeza como diciendo, ¿cómo es que esto llegó acá? Me ha pasado, lo veo a Fernando Sirio conectado y no. Ahí tenemos otro problema. Sí, no. Nos ha pasado en casos mediáticos donde el fiscal en el momento de dar
las conclusiones pidió absoluciones para varios. Me ha pasado casos de imputados privados de libertad con 2 años y medio, 3 años con materias federales, común eso, que llegan a juicio y el fiscal directamente del juicio no acusa, no acusa. Lo raro que muchas veces me pasó una vez con un caso, un personal policial que está... La unidad de actuación ahí en la Fiscalía Federal, No, no. es No, no. muy mal. Yo creo que le falta mucho desmenuzar la ¿Para qué? sí, la participación, Sí, porque generalmente son casos que hay muchos imputados Mm. y todos son pauters. sí. No hacen una distinción realmente en la acusación Mm. de el rol de cada uno y qué participación real tuvo, porque después pasa esto que cuando se abrevia o se llega a otro tipo de salida o cuando justamente presentan las conclusiones, Mm. terminan diciendo, y era partícipe secundario. No, Claro. eso es bueno, en materias federales, materia de todos los días, los cambios de calificaciones para intentar, no voy a llamar a quien me lo dijo, darle salidas elegantes a los 2 años de prisión preventiva que tiene la persona Estuvo preso por algo. y evitar un posible juicio contra el Estado, ¿no? Me pasó en un caso en materia federal, personal policial, que está acusado de ser miembro de una organización delictiva. Yo ya de entrada lo empecé a hablar con el secretario de instrucción, digo, no va ni para atrás ni para adelante. Se va a caer. No, pero bueno, qué policía, tenemos una directiva, pum, fue a juicio. Elevaron a juicio, fue al tribunal oral. Y el tribunal oral tuvo que hacer juicio. Y se probó la prueba, y vienen los testigos, y esto que el otro, y yo ya lo vi al fiscal, que el fiscal iba por este lado, para acá. Y bueno, el fiscal va a hacer los esto, sí, lo voy a hacer, no lo puedo acusar. 3 días de juicio, no lo puedo acusar y no lo puedo acusar. Y bueno, pero no lo puedo acusar. Estuvimos 3 días sentados escuchando gente que era ratificar lo que yo ya venía diciendo de la instrucción. Tipo 2 años y 4 meses en cana, más o menos. Exacto. Esta no unidad de actuación que tiene la justicia federal es absolutamente criticable y pasa todos los días. En el MPA no es tan así, porque el propio fiscal a veces se ensañan con el caso y es un poco Se enamoran. ahí está, no me salió la palabra, Sí, no me salió la palabra. el caso. No me salió la palabra. No, vos le traes otra, pero mirá que puede haber. Pasa que ahí voy a vos romperle este enamoramiento, con lo que yo decía antes. Si vos no lo rompes, a ver, que se entienda la palabra, por favor, no sea malinterpretado. Si vos no lo rompes con una patada o con una piña, y esa patada o esa piña la tiene que dar la defensa, el fiscal no va a cambiar su teoría del caso. Luego vuelvo y utilizo la palabra investigación y el rol activo de la defensa. Pese a que todavía a los magistrados les cuesta, y sobre todo el IPP, porque a ver, esta misma evidencia que te sirve a vos para hacer temblar la teoría del caso del fiscal, y en su caso el tiempo pasa y el fiscal no acusa. ¿Por qué no acusa? Porque el fiscal sabe que tu teoría del caso está siendo válida. El fiscal sabe que debe tener una pericial caligráfica que dice que la firma del tipo no es del tipo. Y el juez dice, mira, acuse. No, pues yo tengo mi pericia. Lo vamos pateando. Y a veces, no lo digo una prueba así de esta característica a nivel científico, lo pasa con los testimonios. Los testimonios de la defensa para contrarrestar el pedido de una prórroga de prisión preventiva no tienen el mismo peso que los testimonios o las entrevistas dadas por la fiscalía. Hay una tendencia a cambiar eso. Pero bueno, es lo que Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Sumado a otra problemática,
los testimonios que a veces trae la defensa para plantear, los testimonios para plantear un caso, propia teoría del caso, viene de la mujer, del imputado, del hermano o del íntimo amigo, que podría resultar a la postre, si fuera identificado como autor, contra terceras personas, vecinos, otra segunda. Entonces, no es todo tan general. No, coincido, negro. Quería preguntarte algo de todo lo que estuviste diciendo. En el caso que vos como defensa le proponés al fiscal evidencia para que él pueda receptarla, pueda, obviamente, totalmente contraria a su teoría del caso, no da lugar, no la quiere tomar, pero vos por estrategia lo llevás a una audiencia preliminar. Yo creo que ahí debería haber un corte, quizás si está bien de parte tuya trabajado y exponés eso a la preliminar. Pero supongamos el caso hipotético, como decimos, pasa, todo pasa. En el caso de que se termine en una absolución donde vos estás diciendo, yo le dije esto al fiscal, yo le dije que teníamos todo esto, y él no lo quiso hacer, eso hay que tomarlo como falta de objetividad, y si lo tomáramos así, no habría que pedir a ese fiscal a quien vos estuviste trabajando de primer momento, sea auditado en su actuación. Yo y hablo en mi caso particular, también, a ver, primero quiero decirte que coincido con lo que vos dijiste respecto de las entrevistas que a veces los defensores suelen traer. ¿Bien? No, porque el papá dice que es un buen muchacho. No es una entrevista. O sea, cuando yo hablo de la evidencia traída por la defensa, hablo de evidencia tal que sostenga la teoría del caso y que uno también, y vuelvo a subrayar el rol de activo y serio y responsable del defensor. Vos tenés que saber que es el testigo que vos después vas a sentar en el banquillo, que lo van a contraatacar de todos lados. ¿Bien? Por eso coincido con lo que vos decís. Si vos venís con un testimonio, y no el vecino, y no el compañero de la secundaria que viene a decir que es un buen muchacho, no son testimonios que hagan temblear por lo menos la pretensión de cautelar. Voy al otro que decís, y hablo en mi caso particular. Primero que hay o encuentro un defecto en los fiscales o en sus grupos de trabajo que nunca te vienen a requerir el legajo de la defensa. ¿Bien? Nunca te piden. Ahora a mí ya, bueno, muchos me conocen como trabajo y me vienen. Llamándome el doctor, podría poner a disposición a la defensa con todo gusto, no hay ningún problema. ¿Bien? Pero la gran mayoría no lo ponen. Y se encuentran a veces en la preliminar, uno viene armadito. Uno viene armadito. ¿Bien? Y ahí es donde uno expone en la preliminar todo esto. Y ahí, bueno, quedará primero en el juez rechazar la acusación. ¿Bien? Si sigue y se evidencia estas cuestiones, yo suelo pedir frente a estos casos hipotéticos que estamos hablando, y lo hago en los alegatos, pido las costas. Pido las costas. ¿Bien? Y he tenido alguna recepción positiva en Cámara de Apelación, ¿bien? En referencia a las costas, en votos en minoría, pero están trayendo casos que se vislumbra. Además, hubo un caso, puedo contarlo, que hay noticias y todo, que el caso, yo creo que estuviste, la mega estafa. ¿No se pidieron costas? ¿Dónde? El tema de la mega estafa inmobiliaria. En cámara no, pero en primera instancia sí. En primera instancia se pidieron costas. En cámara nos negaron las costas en el recurso de inconstitucionalidad, por razón plausible para litigar. Y en primera instancia, En primera instancia creo que salió con costa, pero después está el otro problema de terminar porque hay criterios disímiles para la regulación de honorarios. Es otro tema. Es un tema interesante. Pero era un tema que yo sabía que había habido una discusión en referencia. No, y en Vicentín tienen carga en costa en varios incidentes.
tanto personales como a la fiscalía. Pero yo voy Bien, a reconquista. esa falta de objetividad genera una falta grave, de acuerdo a la 13013, y no merece ser auditada. Estamos hablando de otra cosa. Costas puede ser cargado en costa un fiscal o el MPA, porque también lo pueden cargar en costa en forma personal, ¿sí? Porque eso así lo habilita la propia 13013, y yo voy a auditar, porque no conozco un fiscal que haya pasado, ¿sí?, por una auditoría con temas. Lo que pasa es que yo lo dije cuando hablé y hablé de proceso disciplinario, que eventualmente al momento de elegir su teoría del caso y su proyección de condena podría ser pasible de un procedimiento disciplinario. Yo comparto la idea de que estamos frente a una falta grave. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puso en juego el rol institucional y el rol de perseguidor o de un eslabón importantísimo de la política criminal, ya sea la justicia federal o de la provincia, del Ministerio Público Fiscal, puso en juego la institucionalidad, puso en juego la credibilidad, puso en juego los recursos del Estado. Todos los aquí presentes sabemos que un juicio cuesta plata, cuesta dispendio de recursos, cuesta horas hombre, jueces, empleados, traslado de los detenidos, elaboración luego del veredicto, un montón de cosas que a veces no se ven o no se saben, salvo por los que estamos en esto y que hemos apoyado la cola en un debate oral y público de las características que tenemos hoy en día. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mi señora es abogada, se dedica al rubro de daño y perjuicio. Tiene muchas audiencias de daño y perjuicio. Ella es abogada de la empresa de energía en la provincia. Y yo cuando le empecé a decir, che, tengo juicio oral, tengo audiencia. Me dice, yo tengo 6 audiencias por día. Me dice, claro, pero voy con todo escrito. Y el juez del tribunal colegiado está así, claro, tiene el expediente al lado y me dice, yo no veía que cuando yo volvía a 6 de la tarde, me ponía así, me quería estar nada, dice, no, te fuiste con la mía. Sí. No, ¿sabes que no? ¿Sabe qué dice? La llevé a un juicio. Le dije, vení, la llevé a una preliminar y la llevé a un juicio. Y ahí lo entendió. O sea, hay que estar ahí, poner el toto ahí en la silla y estar con un nivel de presión que vos no sabés de qué lado viene la piña, de que tenés que estar pendiente del directo de la fiscalía, tener pendiente de tu examen, de preparar tus pruebas, de ir pensando en los alegatos. O sea, es un ejercicio que a veces. Y todo eso cuesta al Estado y frente a una actitud temeraria del fiscal en querer hacer una patriada respecto de la acusación, a ver qué pasa, yo creo que es un falta. Para mí es un problema. No, pensando en todo lo que estaban charlando, sí, igual mi voz se suele escuchar siempre a los lados. Pienso en varias reflexiones, incluso de acuerdo a lo que, perdón, Carlos, te perdí la espalda. Sos un angelito No, pienso esto. Primero, en mi opinión, yo comparto plenamente lo que vos decís, José, de la investigación de la defensa. De hecho, en una de las charlas hace poco, creo que me peleé un montón por vos defendiendo esto de la importancia de construcción de una teoría del caso de la defensa y su exposición lo antes posible al fiscal. Con lo cual comparto. Creo que la objetividad fiscal, los fiscales al inicio del IPP es un investigador de hechos. Y me parece que la objetividad está en no casarse con ninguna hipótesis desde el principio, sino en que ir con esa mentalidad de varias posibilidades y que eso puede incluir una hipótesis alternativa. Depende de la estrategia defensista, porque hay muchas estrategias defensistas posibles, pero si la estrategia de la defensa
es venir a plantearle desde el día 1 al fiscal una versión alternativa de los hechos, entiendo que el fiscal no la puede descartar porque sí y porque solo quiere su primigenia hipótesis. Ahora, entiendo, yo siempre entendía el principio de objetividad, no solamente como que el fiscal además no puede ocultar ninguna evidencia de descargo, que era la definición más tradicional que vemos en la facultad de principio de objetividad. Eso creo que hoy en día, por el sistema que tenemos, es difícil que a la defensa se le oculte alguna, por lo menos a mí profesionalmente eso no me ha pasado. Sí, Si te lo ocultaron, no te enteraste. bueno, nunca salió. Es un problema lógico. Nunca salió del paso. Lo bueno es no enterarse. Bueno, Claro. no, pero planteo otra cuestión, porque es fina por ahí la diferencia entre un fiscal no objetivo, enamorado de su teoría del caso, llevándolo hasta el final, pero de un fiscal convencido de su teoría del caso, pero no convencido por enamorado o porque no puede abandonarla porque fue mediático o porque no puede abandonarla porque tiene una presión institucional, sino digo cuando hay un fiscal íntimamente convencido de una teoría del caso y toda la evidencia que uno observa desde el otro lado no es conteste, o sea, desde otro punto de vista de la defensa, digamos, toda esa evidencia significa otra cosa. ¿Viola el fiscal el principio de objetividad? ¿O en ese firme convencimiento, bueno, tendremos que ir a discutirlo al juicio oral y público? Porque yo creo que son situaciones a veces difíciles de determinar si hay violación a la objetividad o es un convencimiento desde una posición fáctica y jurídica de que tal situación y que tengo evidencia para fundarla, ¿no? Entonces me parece que Yo creo que estamos viendo en términos de objetividad desde un punto de vista distinto. Una objetividad como para sancionar o criticar la postura del fiscal y otra objetividad como actitud del fiscal. O sea, si él intencionalmente, vamos al caso extremo, oculta evidencia favorable a la defensa, es sancionable su conducta. Ahora, si él está convencido de que con los elementos que tiene puede acreditar el dolo, vamos al dolo que muchas veces se da, pero vos lo mirás objetivamente y ves que no, bueno, yo creo que ese fiscal no es sancionable, pero está actuando sin objetividad. Para eso deberían funcionar las auditorías internas del MPA para advertir ese tipo de circunstancias. Ahora, hay otros temas que es lo siguiente. ¿Qué debe hacer el fiscal frente a una coartada del imputado? para mí investigarla. Investigarla. En provincia de Buenos Aires, nula la acusación si hubo una coartada no descartada. Es nula, hay jurisprudencia consolidada. ¿Eso por qué? Por un criterio de objetividad. Bien. Ese es claramente un criterio de oportunidad. ¿Qué pensamos desde la objetividad con el pedido de pena? ¿Tengo que pedir una pena para negociar o tengo que pedir una pena justa? Bueno. Bueno. Pero vamos a hablar. Voy a ¿Cómo tocar lo que lo pedimos? Ustedes hablaban recién, perdón, buenas tardes a todas, buenas noches, de proceso de auditoría y demás. Yo creo que era Sabri la que habló recién, y estoy con ella en eso, porque es muy fina la diferencia. ¿Cómo hacemos para medirlo? ¿Cómo hace el auditor general de gestión? Pues no tenemos tabulado en ningún lado, que bueno, a ver, 5 acusaciones que no prosperaron, puedo llevarlo a un procedimiento disciplinario porque puedo interpretar o puedo deducir que no tenía expectativa de ganar este caso y sin embargo lo llevó a juicio igual. No lo tenemos medido en ningún lado. ¿Cómo hace el auditor general de gestión para distinguir entre el fiscal enamorado de su teoría del caso, o que se está jugando el ascenso o el cargo o lo que fuere, o que hizo quizá de esa causa la causa de su vida, porque por determinadas razones, del fiscal que realmente está convencido, los fiscales que hablan, por ejemplo, en delitos de abuso sexual, donde es un relato versus otro relato y no hay forma de deslindar lo que pasó, y los fiscales de género están convencidos de que van y son la voz de las víctimas, y no sé si los podríamos acusar, lo pregunto, de que son faltos de objetividad. Ellos
van por las víctimas, supuestamente por la justa aplicación de la ley, como dice el lema del Ministerio Público. Voy a tomar primero el disparador que tiró Sabri de cómo frenar este enamoramiento de la Fiscalía respecto de su teoría del caso. El romper con esta idea romántica de su teoría del caso está, en primer lugar, en la cabeza de la defensa, este rol que venimos hablando o en este rediseño del rol de la defensa. Y esto último que decía Araceli, creo, ¿no? Sí, Araceli, y que, bueno, tomando un poco las palabras de Raúl, nos estamos olvidando de alguien que es el que debe poner los límites a todo esto. O sea, esta intervención de la auditoría de gestión o este punto y final a la teoría de la fiscalía no está ni en cabeza del fiscal, ni en cabeza de un superior fiscal, ni en cabeza de la defensa. Hay un juez. Es el juez el que dice, no, espere, fiscal, acá llegó. Ya sea en cortarle la acusación en la audiencia preliminar. No tiene elementos para obtener certeza. Continúe investigando. ¿Bien? Continúe investigando. Discutiremos por otro lado la cautelar. ¿Bien? Yo muchas veces, a veces no, tengo como posición, salvo raras excepciones, en la audiencia preliminar yo planteo el rechazo de la acusación. No planteo el sobreseimiento, salvo excepción. Bien, siempre planteo el rechazo de la acusación. Esta acusación no tiene elementos sólidos, creo que es el 294, para obtener certeza. Bien, que el fiscal siga investigando, que el fiscal busque otros elementos probatorios, que el fiscal traiga más pruebas, que el fiscal acepte la teoría del caso de la defensa y profundice algunos elementos que haya traído la defensa de esa audiencia preliminar, o que viene trabajando durante la investigación. Si se dan las pautas de un sobreseimiento, se pide el sobreseimiento, ¿bien? Y será otra discusión si es que la persona llega privada de su libertad o no, ¿bien? Es otra discusión, ¿bien? Lo mismo el rol del juez en el debate, o el juez o el tribunal en el debate. Es el juez el que le pone el freno al fiscal. Acá llegó, no tiene elementos para continuar la etapa de juicio, o lo que usted trajo a juicio no tiene elementos de certeza. Bien, usted vino y he leído algunos pronunciamientos de magistrados al final de los debates, criticando la postura del fiscal, no sosteniendo la teoría del fiscal, y he leído algunos pronunciamientos en Rosario bastante duros con respecto al fiscal. En este caso que hablábamos, Raúl, el fallo en algunos puntos es muy duro respecto de la teoría del caso traída a la fiscalía. Yo estuve presente el día del veredicto, y cuando el juez Lanzón leía parte de su fallo, fue duro algunos términos que incluso repercutieron en la prensa. Habló de una aventura, de cuestiones duras. Entonces, nos estamos olvidando del rol del juez, y es el juez el que está acá para frenar. Y si lo frena abruptamente, ya sea porque no convalida la acusación o frena porque no convalida el pedido acusatorio de pena, ahí es donde te da el pie a la contraparte, en este caso la defensa o eventualmente una querella, generar un proceso disciplinario ante la auditoría de gestión. Pero nosotros, como parte, no estamos con las herramientas legales de decir, no, la teoría del fiscal no tiene un andamiaje probatorio. No, que lo diga, eso lo tiene que decir un juez. Mirá que le dijo el juez, ahí vamos para adelante. Cuando echa a perder, no sé si sería la palabra, cierta evidencia. No llegó a tiempo a pedir la fiscalía las cámaras, los GPS. Pasa.
La investigación de los otros, en la IPP. Corriendo el tiempo y cuando lo pidió, O sea, muchas veces la estrategia de la defensa y la investigación de la defensa tiene que ver con evidencias propias de la fiscalía, que en ese deber de objetividad tiene el deber de solicitar y no lo hace. No, hay veces que eso pasa y hay veces que uno elabora a lo mejor una defensa me ha pasado y me ha ido muy mal, entonces a partir de esa vez aprendí desde un rol pasivo de criticar, y esto pasa mucho en la justicia federal, en donde uno, por el tipo de delito investigado, y por el tipo de investigaciones desarrolladas, y por el tipo de cuestiones que se manejan en la justicia federal, uno siempre adopta un rol más pasivo de la defensa y crítico de la actividad fiscal, ¿bien? Intentando reflotar el principio de inocencia o que no se trate de romper el principio de inocencia. Creo que hoy está yendo muy mal si va por ese camino. Por lo menos me ha pasado en la justicia provincial que me han matado los jueces. Digo, nada, la defensa no probó esto, 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 la defensa no probó esto. ¿Y por qué no lo probó? Porque lo dije en la nota de apertura. Yo dije que la persona no estaba en el lugar de los hechos y lo tengo que probar. No el fiscal que lo tiene que decir que no está en el lugar. Claro. Entonces, como en este rol activo de la defensa, en esta reestructuración de la defensa, que uno empieza a ver ya con con 10 años de proceso penal acusatorio en nuestra provincia, creo que es ahí donde hay que poner el foco y no nos olvidarnos nunca del rol de los jueces. hago una pregunta general, no solo a José, le pregunto si han tenido desde su lugar de defensores, ¿no? Aunque podría ser también desde el lugar de querellante, la oportunidad de solicitar el apartamiento del fiscal por violación del principio de objetividad a la Fiscalía Regional. En nuestro caso, lo intentamos una vez, fue bien, por supuesto, lógico, pero creo que la ley 13.013, si no me falla la memoria, es el artículo 12, si no estoy equivocada, que habla de la posibilidad de apartamiento de los fiscales, que no tengo ahora, no recuerdo exactamente si sufrió alguna reforma en las últimas de ahora, pero no expresamente, no establecía expresamente la posibilidad de que un particular, digamos, o una defensa, un abogado particular solicitara el apartamiento. Nosotros lo fundamos en el derecho de petición a las autoridades. No funcionó, pero bueno, no sé, quería saber si alguno o alguna había hecho ese planteo directamente hacia arriba del MPA y había... Sí, se abrió. Lo hizo en el caso de la declaración imputativa de Fernández. Pero no sabía que lo había presentado formalmente. No, lo pidió Te iba a formalmente. decir. Sí, sí, sí. Aquí, Sí. ya, no, pero una resolución. Eso no sabía que había sido formal. ¿Pero una resolución judicial? Es el jefe. Claro, fue por falta de objetividad. Fueron varios planteos que se hicieron en este caso. Fueron planteos que en su momento hizo Gallego Vázquez, apenas compareció por la defensa. Sí, el doctor Iribarra no los apartó. No los apartó. Y sí, lo toma. Sí, por eso digo que hasta donde yo sabía había sido. De hecho, hoy fue la imputativa con otros fiscales. O sea, hoy hubo imputativa, Centro de Justicia Penal a la tarde, con otros fiscales a cargo, digamos, de esa investigación. Sí. En mi caso, una vez pedí el apartamento de un fiscal y me lo dieron. ¿Sí? Sí. Sí, hace mucho tiempo. Pero era Al primero que estuvo de acuerdo fue el fiscal. ¿Eh? Era otra cuestión de jerárquica, seguramente. Sí, terminó de tener. Bueno, parece que eran No, porque hicimos un planteo de que el fiscal no actuante no guardaba objetividad, pues se le habían solicitado algunas medidas y no las había todas las medidas denegado todo, y tenía un condimento de que lo habíamos denunciado en la legislatura y penalmente a ese fiscal, y bueno, se lo apartó y se lo asignó a otro fiscal. Sí, eso es un caso. Se apartó el fiscal, fue sancionado por la legislatura y otro fiscal tuvo la recurso. ¿Era por pedido de parte? Por pedido de la víctima.
Ah, mira. Yo planteaba que podría ser también desde la querella. O el pedido de la víctima. Sí. La víctima había dicho no quería estar la acción penal en varias oportunidades. Un día fue a la Fiscalía Regional y dijo que ella sí quería y este fiscal se puso, digamos, en una postura diciendo que la ley dice esto. Si usted vino y dijo esto en 2 oportunidades, archivó la causa, bueno, la Fiscal Regional reabrió esa causa, se la apartó, se le dio al fiscal y lo mandaron a la legislatura y fue sancionado. Y si fuera al revés, que la víctima no quiere y el fiscal sí, podría pedir el apartamiento por el deber de objetividad. Pero ahí es otra cosa, ahí el tema de retractación, es más delicado, perdón, es más delicado, porque tiene que analizar y estudiar desde otra óptica, me parece, esa retractación de esta víctima. No se van a llevar una causa. Depende el caso. Por supuesto, no lo digo de manera generalizada, pero no porque una víctima venga y diga que no, o sea, por esas retractaciones el fiscal no va a investigar. De hecho, hay fiscales que Porque hay fiscales que se investigan y llegan a juicio y digo, ahí no hay una falta de deber de objetividad, porque si la propia víctima está diciendo, yo no quiero seguir con esto, no sé por qué estamos acá. Pero hay... Aquí es una lectura más allá, dice, no quiero. Yo dije que no quiero que lo condenen. Yo lo que quiero mi juicio. Y lo trajeron. O sea, declaró lo que le dijo al fiscal. Yo no quiero estar acá, no quiero que me condenen, no quiero. Pasó sin explicar. Caso de género. No, eran abuso sexual. Bueno, claro, Bueno, en una pregunta que hice hace unos cuantos martes atrás a uno de los expositores, se da esta situación donde la víctima en un hecho sexual dijo, yo acepto el abreviado que el fiscal está proponiendo, y que estaba aceptado por la defensa y por el imputado. Y estaba todo firmado, estaba todo redactado, y la Fiscalía Regional le dijo, no, pero escúcheme, la víctima está diciendo que no quiere pasar por esto, por eso le preguntaba si no se le podía tomar estas disposiciones internas del MPA como una falta a la revictimización que tiene que cualquier miembro del Estado, ¿sí?, tiene que tratar de evitar. La víctima está diciendo, no quiero ir, no quiero pasar por esto. Hay un abreviado firmó. Ahora no sé qué va a pasar. Yo ahí tengo La solución del conflicto. La solución del conflicto. El tema es que No quiero que ventilen esto en público, pero Yo ahí tengo Hay una conclusión, yo creo que hay una conclusión. El interés de la víctima. En conflicto el derecho penal infraccional versus si lo pensás como infracción o lo pensás como restauramos el conflicto. Binder te diría según qué modelo de derecho vos querés ponderar. Yo tengo ahí un caso que lo planteamos, un tema económico, lo planteamos el criterio de oportunidad. Se ofreció reparar a la víctima asesorada legalmente aceptó la reparación y el fiscal no quiere aplicar el criterio de oportunidad. Está en la regional y fue el abogado y fue la víctima y dijo no puedo, no quiero, ya está, me indemnizaron, está bien, terminó, ya está. Es un tema económico. Tema económico, una estafa. Y pedir la extinción de la acción por el Código Penal. Tenemos fijación de fijar a preliminar La agravada. excepción. Pedir la preliminar. un ofrecimiento Sí. de alternativa en el federal y Lindo el tema, yo creo que se han juntado un montón de cosas que tienen que ver con todo el derredor del tema principal, que eso es lo bueno de un montón de motivaciones, y que tiene que ver con el modo en que actúan o el modo en que deben actuar los fiscales. Yo hablaba con el doctor Nani, apenas llegó, de que desde mi óptica hay una diferencia, el fiscal es el Estado. O sea, hay cosas que a él se le pueden exigir y cosas que se le pueden limitar que no corren para los que no representamos y no ejercemos un poder estatal. Al fiscal se le exige objetividad y los defensores de cualquier ámbito estatal o particulares, lo que se le exige es que ellos, dentro del marco de la ley, agoten los esfuerzos para defender el interés que le fue confiado. Al fiscal se le exige control de legalidad.
Y entonces eso también implica una objetividad. O sea, prevalerse o prevalecerse de una evidencia relevante, pero obtenida de un modo que no ha sido del todo legítimo o regular, está también dentro de lo que hasta dónde se le puede exigir objetividad al fiscal. Todos, en determinado momento, nos convencemos de cómo fue. Hasta nos pasa viendo una película, en algún momento uno se convence de cómo debe haber pasado, pero ese convencimiento íntimo vale para el fiscal. Sabemos que no vale para el juez. Bueno, ¿vale para el fiscal o debe ser algo construido a partir de datos objetivos recolectados legítimamente? Que para ahí pasa la objetividad, por más que él esté convencido, ¿eso lo obliga o le habilita a seguir adelante o tiene que hacerlo a partir de lo que realmente ha obtenido? ¿Vale que los fiscales construyan su teoría del caso al inicio de la investigación o la teoría del caso es una conclusión lógica de una investigación exitosa? Y cuando llegó al final, reunió elementos suficientes que no se contradicen entre sí, que le permite construirla. Porque si la contradecimos el primer día, era lo que decía Sabrina, tiene nombre, se llama vía única de investigación, es una forma de hacerla fracasar. Vale que los fiscales, repito lo que dije, utilicen la pena, el pedido de pena como un elemento de negociación y no como una pretensión justa del Estado frente a determinadas circunstancias, a determinada persona. ¿Por qué digo un elemento de negociación? Porque la negociación es el nuevo lugar de desarrollo de una gran cantidad de procesos y toda negociación bambolea entre la pretensión y la resistencia. Entonces, vale que lo hagan, no lo hagan, no lo hacen. ¿Cómo es posible que frente a una pena de prisión efectiva de 5 años después terminen firmando una probation? Entonces, la objetividad les impone algún tipo de comportamiento que también está imbuido por un comportamiento ético, porque es el Estado. Y esto tiene que ver con algo que en la sociedad de hoy yo creo que nos cuesta mucho aceptar. Todo lo que la sociedad haga en la represión, en la persecución de conductas que se prohíben, el que llamamos delitos, tiene un costo. ¿Por qué? Porque no vamos a reaccionar de la misma manera en que accionó el que cometió el delito. Porque si nosotros reaccionamos frente a la acción de que cometió el delito, bueno, el que tiene derecho a reaccionar tiene nombre, se llama la víctima, no el Estado. O sea, si yo le robo a él me puede reaccionar, pero no el Estado. El Estado lo alejó en un momento y dijo, la reacción en esos términos es malo. Evitemos esa reacción, hagamos que la reacción se transforme en una respuesta razonable. ¿Sí? Entonces, ahí engancha la objetividad también del fiscal. Debe haber elementos suficientes como para considerar que fue el autor. O sea, la víctima llega, lo ve salir, abre la puerta, está el padre muerto y a lo mejor le tira un ladrillazo. Y yo a lo mejor, como reacción emotiva de la víctima, lo puedo entender, pero no del Estado. El Estado tiene que tratar de ser un poco más objetivo, escucharlo, ver lo que ocurrió y a lo mejor hay otro tipo de explicación y a lo mejor cuando él también lo vio se asustó, abrió una puerta, vio un muerto y salió corriendo. O sea, la víctima perdió el derecho a vengarse porque el Estado se lo sacó y ahí nació el poder punitivo estatal. Entonces, ahí está anclada la objetividad del fiscal. Tiene que tener una respuesta razonable, con apego a la legalidad. No puede reaccionar de cualquier manera. No puede reaccionar como si fuese una víctima, porque el Estado no es víctima de los delitos. El Estado reúne el poder punitivo para perseguir o sancionar a los que cometen delitos, aunque los delitos han sido cometidos contra el erario público estatal. Entonces, ese es el tema. Y hay costos ahí, sí, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que autolimitan, ¿eh? Hay parámetros que autolimitan, tener elementos suficientes para una expectativa razonable de una sentencia condenatoria. Tenerlos, sí, sí, son costos que pagamos para que la respuesta estatal frente a la posibilidad de existencia de un delito no sea una venganza. Si no, devolvemos a la víctima. El tema.
¿Qué tema? Gracias por la invitación, chicos. No,